Sueño y una de las obras más vanguardistas de Federico García Lorca. El autor la definió como la leyenda del tiempo, una leyenda que nos habla de amor, de miedos, de libertad, uno de los más bellos textos del poeta granadino, escrito 5 años antes de su trágico asesinato. Durante décadas se ha considerado una pieza irrepresentable. La compañía granadina Teatro para un Instante se ha atrevido con ella. Eso no está bien, ¿eh? La sangre se seca y lo pasado, pasado. Así que pasen 5 años es un mosaico. Del auto sacramental a la comedia del arte, del surrealismo al expresionismo, el monodrama o la farsa. Todo sirve para describir un sueño, porque un sueño, el del protagonista, es lo que cuenta la obra. Toda la historia ocurre en un instante que puede ser de consciencia o de inconsciencia, pero al fin y al cabo es un instante, porque todos los personajes son un desdoblamiento del mismo hombre que sueña. Todo sucede en la mente del joven protagonista, de ahí el lenguaje simbólico, la ausencia de nombres, la cantidad de personajes que en el fondo son siempre parte del protagonista. Un gato, un niño, el viejo, el amigo, la novia, la secretaria, arlequines y payasos. De ahí su lenguaje más cercano a la pintura que al teatro. A mí decía una vez un dramaturgo francés, Lagodin, que España era un país de pintores, me decía. Y que esto era lo que mejor hacíamos. Y que los grandes dramaturgos españoles eran pintores en el fondo, ¿no? Federico pinta mucho, ¿no? Y en esta obra ha pintado muchísimo. ¿Y tú no eras más alto? Así que pasen 5 años es el sueño del que vive prisionero de sí mismo, del que se pone plazos para vivir. Cada personaje intentará convencerlo de su verdad, pero él resistirá a todas y morirá en esa lucha. Como en todo sueño, el que muere despierta, tal vez para matar todos sus miedos. El miedo a amar, el miedo a ser amado, el miedo a enfrentarse a los deseos de uno sobre la marcha, el miedo a reconocerlos. Me iré contigo, ¿eh? Me iré contigo. Dragón mío. El texto y su montaje eran demasiado para el teatro comercial de la época. Federico lo montó con el grupo Anfístora, pero la guerra se adelantó al estreno. Redactada en gran parte en su viaje a Nueva York, la obra tiene mucho de Nueva York y, cómo no, de Granada. El sueño sobre el tiempo flotando con un velero. Miguel Serrano es un soñador que no se cansa de pelear sus sueños. Malagueño de nacimiento, Granada le descubrió Lorca y el flamenco. Hoy nos habla de su otra familia. Su compañía Teatro para un Instante cumple ya 26 años. Los últimos, empeñados en convertir a Lorca en paisaje habitual del escenario granadino. Yo estaba muy cansado de hacer teatro y no dejar pozo, ¿sabes? Ir a un sitio y después a otro, y después a otro, y después a otro, y pasar por allí como si yo fuera un fantasma. Llegaba, muy bonito todo, y al día siguiente me iba y decía, y hemos estado aquí, ¿será posible, no? En cambio aquí es como si hubiéramos echado raíces, plantamos la patata y le vemos la hoja, pum, pum, cómo va saliendo, ¿no? Dijo Federico que la obra era la leyenda del tiempo, el tiempo que pasa. Lorca quiso un final optimista. La función termina con una frase. Hay que vivir. Juan, lo he perdido todo, Hay que vivir, un imperativo inaplazable, ni 5 años, ni 5 segundos.